Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo. Desde hace algunos meses se viene sucediendo una batalla para ver qué consola china portátil es la más potente. Por cierto, consolas que no son para nada baratas. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a ver una alternativa que podemos localizar en el mercado de segunda mano y que ofrece una calidad-precio inigualable, siendo para mí la auténtica bestia emuladora. Hablamos nada más y nada menos de la ya conocida PS Vita. Veremos primero el contexto histórico y sus características, luego veremos en qué condiciones vamos a realizar las pruebas de emulación y por último haremos una prueba de emulación completa para ver hasta dónde la podemos llevar, para finalmente dar nuestras conclusiones. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! La PlayStation Vita o PS Vita fue la sucesora de la PSP, por cierto, consola a la que en su día sometimos a una prueba de emulación en el canal y de la cual os dejo vídeo en la anotación de arriba y en la descripción. ¿Por dónde iba? Así, salió el 17 de diciembre de 2011 en Japón y para el resto del mundo el 22 de febrero de 2012. Fue una consola pensada para entrar en batalla directa con la Nintendo 3DS. La consola original, la denominada Serie 1000, tenía una pantalla táctil OLED de 5 pulgadas, dos sticks analógicos así como dos cámaras, en el frontal y en la parte trasera. Tenía una CPU de 4 núcleos ARM Cortex A9 MP-Core de hasta 444 MHz, con una GPU SGX 543 MP4 Plus de 4 núcleos a 111 MHz y una memoria RAM de 512 MB, a la que debemos añadir 128 MB de memoria vídeo. Este vídeo no pretende ser un vídeo acerca de la historia de PS Vita, pero sí es importante comentar que los inicios de PS Vita en su lucha con Nintendo 3DS no fueron muy buenos y para tratar de seguir en dicha batalla sacaron una revisión de esta PS Vita, la llamada Serie 2000, la cual cambiaba la pantalla OLED por un LCD, a la vez que se reducía el peso y el tamaño, añadía 1 GB de memoria interna y reducía también el precio de una manera significativa. En cuanto a encontrar una PS Vita a día de hoy, no es demasiado difícil encontrarla, aunque los precios pueden oscilar bastante dependiendo de si es el modelo con OLED o LCD, estando en un rango desde los 70 u 80 euros que te puede costar el modelo con pantalla LCD y llegando a más de 100 euros en el caso de que tengamos el modelo con la pantalla OLED. En todo caso, si tenéis suerte de localizar el modelo de PS Vita con pantalla OLED a buen precio, no os lo penséis, esa pantalla es simplemente brutal. Bueno, una vez que hemos puesto el contexto histórico y sabemos lo que es una PS Vita, aunque seguramente la mayoría de los que estáis viendo este vídeo ya lo sabéis, vamos a ver el entorno y las condiciones de emulación que vamos a utilizar en la prueba de hoy. La PS Vita que vamos a utilizar en este vídeo es de la serie 2000. La localicé a 70 euros y salvo algún leve daño en una esquina de la carcasa está en perfectas condiciones. Además, vino con su caja original e instrucciones. Y como añadido, el que me incluyeran una memoria de 64 GB vino de perlas para poder hacer las pruebas de emulación que vamos a realizar en el vídeo de hoy. Antes de continuar, un requisito indispensable para poder convertir vuestra PS Vita a máquina multiemuladora es que la tengáis liberada. Para ello ya hay multitud de tutoriales en YouTube y canales totalmente especializados en ello. En mi caso acudí al canal de NanoSpeed Gamer, al cual mando un saludazo desde aquí y del cual os dejaré vídeo en la descripción para que podáis realizar este proceso. En cuanto a la descarga de RetroArch y los cores o emuladores, la haríamos localizándolos a través de internet y procediendo a su descarga. Por ejemplo, os pongo cómo proceder a la descarga de RetroArch para PS Vita y como emulador alternativo la descarga de ScumVM. Una vez descargados y descomprimidos deberemos tener en pantalla archivos.vpk, formato que acepta PS Vita para la instalación. Para la instalación de estas aplicaciones simplemente usaríamos VitaShell, primero para copiar los archivos .vpk a la memoria de la PS Vita y luego para instalar uno a uno los distintos emuladores o cores. Una vez instaladas las aplicaciones .vk, copiaríamos las ROMs para las pruebas y nos ponemos manos a la obra. Lo primero que haremos será probar RetroArch, núcleo principal con el que emularemos la mayor parte de los sistemas. Bajo este RetroArch emularemos en primer lugar las plataformas de 8 bits, NES, Master System y PC Engine. Todas estas consolas se emulan sin problemas.
También usando los cores que implementa RetroArch emularíamos las portátiles Game Boy, Game Gear, Atari Lynx y Game Boy Advance, entre otras. Y como es de esperar, todo va como la seda. Ahora daríamos el salto a los 16 bits, de la mano de Super Nintendo, con Donkey Kong Country y Mega Drive, probando por ejemplo Streets of Rage 2. Pues no, para variar un poco probaremos el clásico Sonic. Todo sigue funcionando como debe, sin ninguna pega. Como últimas plataformas que probaremos con este RetroArch estarían arcades probando Flat Bros y Hammer y Harry, y por otro lado Neo Geo con la prueba de emulación del incombustible Metal Slug y Andro Dunos. Todo funciona como debería, sin cortes en la imagen o el sonido, con perfecta fluidez. Importante remarcar que si queremos tendremos la opción de localizar algunos de los cores de RetroArch para poder instalarlos y ejecutarlos de manera independiente. Por ejemplo, en los casos de Genesis Plus GX Vita, para los casos de las consolas de Sega, Master System, Game Gear y Mega Drive, o SNES 9X Vita para el caso de la Super Nintendo. Como anotación, decir que RetroArch tiene muchos más cores con los que podremos emular plataformas como WonderSwan, Game Boy Color o Atari en cualquiera de sus variantes. Todas ellas funcionarán correctamente dado que son plataformas que no exigirán demasiado a nuestra PS Vita. Una vez hemos acabado con RetroArch, vamos a probar con una aplicación que seguro os gustará. Hablamos de ScumVM, con la cual probaremos a emular aventuras gráficas legendarias. En nuestro caso probaremos los juegos Day of the Tentacle y Monkey Island. El manejo con el stick analógico puede ser algo incómodo, aunque es cuestión de configurar los parámetros de velocidad de puntero y zona muerta del stick para encontrarnos un poco más a gusto usando este programa. Como segunda aplicación adicional a RetroArch usaremos Adrenaline, una aplicación con la que podremos emular PSP y por extensión la ejecución de todo el catálogo de PlayStation 1. El funcionamiento es simplemente perfecto, cosa que con muchas de las mal llamadas bestias emuladoras chinas no se consigue así como así, al menos en un rango de precios razonable. De PlayStation probaremos los títulos Castlevania Symphony of the Night, Wipeout y Alundra, mientras que de PSP probaremos los títulos Crazy Taxi Fair Wars y God of War Ghost of Sparta. Simplemente perfecto. De nuevo otra aplicación, en este caso para poder emular Nintendo 64. Hablamos de Daedalus X64. En el caso de PSP, Nintendo 64 a través de esta misma aplicación iba bastante justa, era prácticamente injugable. Sin embargo, en el caso de PS Vita, gracias a la potencia extra de la que disponemos, los juegos se moverán bastante mejor. Tras configurar el directorio donde tenemos las ROMs, estas se autodetectan y podremos arrancarlas sin problema. Probaremos los títulos Mario Kart 64, Legend of Zelda, Ocarina of Time y GoldenEye. El funcionamiento es variable, mientras que Mario Kart 64 funcionará perfectamente. En el caso de Legend of Zelda, Ocarina of Time tendremos algún pequeño bajón de frames. Y en el caso de GoldenEye, pues tendremos una ralentización ya más evidente, que se acentuará más cuanto más abierto sea el escenario donde estemos. En este caso podremos decir que Nintendo 64 es una plataforma que se resiste un poco y que será más o menos jugable en función del título en concreto con el que estemos. Y todo esto sin olvidar que también tendremos la ejecución nativa del catálogo de PS Vita, que aunque no es demasiado extenso, tiene algunos títulos que merecen bastante la pena. Probaremos los títulos Gravity Rush, Final Fantasy X, HD Remaster, Death or Alive 5 y Child of Light. Simplemente impresionante. Desgraciadamente, el pero que tendríamos en las pruebas de emulación es el no poder tocar plataformas como Saturn o Dreamcast. Pero sinceramente tampoco le podemos pedir mucho más a nuestra PS Vita. Conclusiones. Pues haremos la misma pregunta que en su día hicimos con el caso de la PSP. ¿Merece la pena la compra de una PS Vita para usarla como máquina emuladora? Pues la respuesta, como siempre, es depende. Si ya la tienes, pues adelante, ya estás tardando en usarla para estos menesteres. Si la localizas a un precio razonable de 70 u 80 euros, pues sigo opinando que sí, es totalmente recomendable. Y si encima localizas a un precio aceptable una PS Vita de la serie 1000, el modelo que tiene la pantalla OLED, mejor que mejor. No hay que olvidar que las llamadas máquinas emuladoras chinas están en unos rangos de precios un poco disparados últimamente, y una PS Vita saldrá más barata y con una potencia bastante aceptable. Eso sí, tiene la pega de que hay algunas plataformas que no conseguirá emular, pero quedan un poco al límite de lo que se puede considerar retro.
Eso ya sería cuestión de las preferencias de cada uno. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí, son los miembros del canal, gente muy maja por cierto que apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!